63 radios de universidades nacionales de todo el país. Cientos de personas trabajando en una comunicación federal y democrática. Atravesando regiones, climas y geografías. Nuestras voces dicen y escuchan. Piensan. Sueñan. Transforman. Debaten. Interpelan. Incluyen. Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas. Primero, la bienvenida a todos los que nos están acompañando esta tarde aquí en esta jornada para presentar el relevamiento, el informe, el relevamiento de la investigación que realizamos desde Aruna, que titulamos Radios Universitarias, Voces Múltiples, y por eso, para formalizar la apertura, le voy a pedir a Claudio Añasgo, presidente de Aruna, que nos dirija la palabra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todas, para todos. Un enorme orgullo abrir esta reunión y esta socialización de un trabajo muy importante que se ha llevado adelante en el marco de nuestra red de radios. Si bien siempre hablamos de que las radios universitarias aseguran la democratización de la comunicación, la pluralidad de voces, etcétera, necesitábamos instrumentos concretos para visualizar efectivamente que esto se cumple. La investigación que llevaron adelante, como bien lo decía Diego, Radios Universitarias, Voces Múltiples, no hace más que aseverar esto, que verdaderamente como emisoras universitarias, como emisoras públicas, podemos cumplir con ese objetivo. Yo quiero agradecer primero a las personas que están presentes, entre ellos a la doctora Agustina Rodríguez Sá, presidenta de la Comisión de Comunicación y Medios del Consejo Interuniversitario Nacional y rectora de la Universidad Nacional de los Comechingones, a Daniel Gali, rector coordinador de nuestra red de Aruna y rector de la Universidad Provincial de Ezeiza, al querido Augusto Parmetre, rector de la Universidad Nacional de Formosa y coordinador de Aruna en el periodo anterior, marco en el cual se planteó la realización y ejecución de este proyecto, a Federico Araneta, director de Políticas Públicas de Comunicación del Ministerio de Comunicación Pública de la Provincia de Buenos Aires, también, por supuesto, a nuestras colegas coordinadoras de otras redes, como por ejemplo Malvina Rodríguez, coordinadora ejecutiva de Rediap, y la querida Claudia Ducaten-Seiler, secretaria ejecutiva de RENAU. Por supuesto, también agradecemos la presencia de los compañeros que pertenecen a la Coalición por una Comunicación Democrática y a los miembros y docentes que siempre, año a año, impulsan las jornadas La Radio del Nuevo Siglo, que nuevamente la vamos a tener en breve como una oferta para compartir con toda la comunidad de radios y las comunidades de las distintas carreras de comunicación. Más que nada, agradecer la presencia, felicitar a los que han participado, decirles que en nombre de la asociación y de todos los que componemos la red de radios universitarias estamos muy orgullosos de este producto, decía, nos parece algo muy asertivo y como mencioné al principio, no hace más que visualizar efectivamente aquel objetivo que nos trasciende a nosotros, que es asegurar una comunicación plural, democrática, en todos los lugares donde se localizan las radios universitarias y, por supuesto, las universidades nacionales de nuestro sistema público universitario. Nada más que eso, Diego, agradecerles por este trabajo y quiero darle paso a Agustina Rodríguez Sá como presidenta de la Comisión de Comunicación y Medios para que nos brinde unas palabras. Muchas gracias, Claudio. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer a Aruna, a la comisión directiva, a su rector coordinador, a Daniel, mi colega, por esta invitación. La verdad que he leído el informe, me parece un diagnóstico producto de un trabajo de investigación muy profundo, muy interesante, una herramienta fundamental, muy participativo y federal, sobre todo, con 57 radios de las 63, así que creo que sin duda los datos que arroja son muy firmes.
Por supuesto que este diagnóstico nos va a permitir planificar mejor, que es un poco lo que se menciona, y se tenía como objetivo las políticas de comunicación de las radios universitarias, y esto por supuesto que conlleva a poder desplegar con más fuerza todas estas dimensiones del derecho a la comunicación que se mencionan en el informe y que también uno puede ver cuáles son más fuertes y cuáles habrá que fortalecer, y eso por supuesto que permite garantizar la efectividad de este derecho humano a la comunicación que tantas veces mencionamos. No me quiero adelantar a los datos, que seguramente ahora en la presentación se van a ir comentando. Hay muchísima información muy importante, pero sí como rectora mujer quiero destacar la importancia del relevamiento vinculado con las cuestiones de género. La verdad que se viene haciendo un trabajo y se ve reflejada toda esta cuestión vinculada con la perspectiva de género que se está trabajando en las radios universitarias, y también deja datos sobre cuestiones que hay que fortalecer y que tienen que ver con los sesgos de género que hay en general en la República Argentina, y que, bueno, que tendremos que seguir trabajando. Y desde ya mi compromiso personal, ustedes lo saben, se los dije desde un comienzo, para poder acompañar en estas políticas, en estas actividades que vienen realizando desde Aruna para fortalecer las cuestiones de género. Por último, decirles que, por supuesto, que este diagnóstico lo llevaremos con Daniel al plenario de rectoras y rectores que tendremos ahora a fines de agosto, y que espero y no dudo que va a permitir consolidar muchas políticas de esta red de radios universitarias y de los medios universitarios en general, que, como decimos nosotros y defendemos fuertemente, son medios públicos y que están al servicio del fortalecimiento de la democracia. Así que felicitaciones, nuestro acompañamiento y agradecimiento, porque sin duda permite contar con información y datos muy importantes. Agradecerle también y felicitar a las investigadoras e investigadores que han trabajado en este diagnóstico. Muchísimas gracias. Bien, si les parece, entonces comenzamos un poco a desgranar todo este proceso. Algunas cuestiones que queremos puntualizar, ¿no es cierto? Nosotros nos guiamos, digo esto para compartirlo, ¿no? Con un objetivo así un tanto general, lo voy a mencionar, es tratar de que este diagnóstico nos permita saber quiénes somos, cómo somos y de dónde nos constituimos. Y dejo esta idea de dónde nos constituimos, lo dejo con puntos suspensivos, porque la idea es irlo descubriendo a medida que vamos avanzando. Por supuesto, el informe, el relevamiento arrojó datos muy concretos que nos van a permitir hacer muchas puntualizaciones. En primer lugar, yo quiero destacar algunas cuestiones. Ya vendrán todas las compañeras y compañeros a brindarnos los datos, pero en primer lugar, la idea del proyecto de esta investigación como parte de una política institucional de Aruna. Así como hubo cambios, mencionaban recién, en la conducción de la comisión de los rectores, en la comisión de comunicación, también hubo cambios en la comisión de Aruna. Comenzó con la comisión a cargo de Aldo Ronda y Zdenka Sandoval, y luego continuó con Claudio Añasgo, y con Agustina Colucci. Y esta idea la celebramos, nos parece importante la continuidad, donde las personas vamos pasando, pero el proyecto sigue adelante. O sea, nos parece importante esto. Eso por un lado. Por otro lado, también destacar que este trabajo implicó un sentido federal y una práctica colaborativa desde el inicio. O sea, creo que logramos generar una marca en este planteo inicial, donde paso a paso y en donde cada una de las preguntas que se fueron incorporando al trabajo para poder indagar a ese cuestionario fue conversado, dialogado en este equipo de investigadores que reflejan el espíritu colaborativo y federal en cómo se fueron dando.
un equipo coordinador. Los voy a ir mencionando porque creo que es justo mencionar a todas las compañeras y compañeros que participamos de este trabajo, porque comenzó en 2019 la presentación del proyecto en unas jornadas de radio que se hicieron en Paraná. Luego nos agarró la pandemia y nos retrasó, nos hizo reprogramar muchas cosas que teníamos pensado, pero arrancamos. O sea, y eso se pudo hacer porque hubo un equipo atrás que se fue conformando, un equipo interesante en este sentido, porque estaba integrado por compañeras y compañeros de las radios, representantes de las radios, pero también con trabajadoras de las radios y al mismo tiempo con docentes de las carreras de comunicación y los talleres de radio. O sea, hubo un cruce interesante entre saberes y prácticas que cada uno fue aportando para trabajar realmente en un equipo que se fue consolidando y que empezó, decía, con un grupo con coordinadores como Martín Iglesias, de la radio de la Universidad de Quilmes, Claudia Villamayor, docente de la Universidad de La Plata y la de Quilmes, Tina Gardela, de la Universidad Nacional de Tucumán, bueno, y Diego Ibarra, que soy yo, de la radio de la Universidad del Centro. Entonces, les decía, esta idea se conformó la cuestión participativa y federal y colaborativa a través de ese equipo. Y voy a mencionar a todos los compañeros. Karina Chacur, de Radio Universidad Nacional de Catamarca, Tina Gardela, mencioné, de la Universidad Nacional de Tucumán, María Inés Cuello, de Radio Universidad de San Luis, Martín Iglesias, de la Radio de la Universidad de Quilmes, Esdenka Sandoval, de la Radio de la Universidad General Sarmiento, Claudia Gatica, de Radio Universidad Nacional de Villa María, Carolina Torres, de la Radio de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, Elizabeth Furlano, de Radio Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Agostina Colucci, de Radio Universidad Nacional de La Matanza, Silvia Vargas, de Radio Universidad Nacional de Mar del Plata, Leticia Sayago, de Radio Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires, del norte de la provincia de Buenos Aires, Cristian Britos, de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Daniel Roldán, de la radio de la Universidad de las Artes, Emiliano Benier, de la Universidad de Salta, Claudio Vilés, de la Universidad de Jujuy, bueno, y quien les habla. Entre todos logramos formar ese equipo, pero además tengo que mencionar también el valiosísimo, así lo digo, aporte de las compañeras Susana Morales y Valeria Meirovich de Córdoba, del programa del Instituto de Estudios de Comunicación y Ciudadanía, que aportaron la metodología, la instrumentación y además nos brindaron una capacitación para poder llevar adelante esta tarea. Entonces, todo esto es lo que le dio justamente también lo que apuntaba la rectora, el carácter federal y colaborativo y participativo para poder trabajar en esto que el tiempo hoy nos llevó producirlo y hoy lo estamos, por suerte, presentando. Entonces, ahora para ya ir avanzando un poco más, vamos a escuchar a Tina Gardela, de la Universidad Nacional de Tucumán, y a Cristian Britos, de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, allá en Río Gallegos, que nos darán sus apreciaciones sobre su participación como cátedras en este proyecto de las radios. Muchas gracias, Diego, muchas gracias a Aruna por permitirnos participar de este relevamiento, esta aproximación a las radios universitarias como integrantes de las cátedras de radio, ¿no? Como somos aquí con Cristian. Es innegable la estrecha relación que tiene la radio universitaria con el área de extensión de nuestro trabajo docente. Es precisamente en la extensión donde se pone en juego y se tensa, diríamos, la necesaria articulación entre teoría y práctica, nada más y nada menos. Desde la comunicación entendemos que esa articulación solo es posible en un diálogo permanente de la universidad con su comunidad, diálogo que de alguna manera la radio universitaria lo constituye, diálogo que la radio universitaria lo configura y también lo proyecta. Para encarar ese diálogo entendemos que es importante tener en claro qué saberes
se reconocen en la práctica, cuáles son los saberes que se construyen desde la academia, cómo se vinculan ambos y ver qué tipo de producción conjunta tiene lugar a partir de los contextos sociopolíticos tan cambiantes. Bueno, para el caso, el impulso de políticas públicas en nuestro país, que constituyen un horizonte de época de más y mejores derechos, no es un simple dato de la realidad. Y el proceso de acercamiento de Aruna con nuestras cátedras, creemos que es una clara muestra de ello. Como dice Tina, o retomando lo que dice Tina, en ese proceso las radios universitarias se erigen en actores únicos e insustituibles para gestionar redes de relaciones, promover diálogos de saberes e integrar prácticas con posibilidades de visibilización e incidencia en las problemáticas que atraviesa no solo la comunidad educativa universitaria, sino la sociedad en general. Las radios universitarias saben que no se trata simplemente de dar espacio a un campo disciplinar determinado, de entrevistar a docentes o investigadores, estudiosos de determinados temas, y cuyo aporte es valioso para acercar claves de entendimiento a temas de actualidad. Se trata de pensar y presentar los saberes como herramientas de acción, porque la radio universitaria no trabaja con objetos de estudio, sino con problemáticas de la sociedad. Desde ese lugar, nuestra articulación con las radios universitarias nos ayuda a dejar por fuera el tradicional concepto de extensión universitaria para focalizarla en las experiencias de aprendizaje, la construcción de conocimiento a partir de los saberes sociales y los encuentros con actores locales en territorio, que promuevan una comunicación transformadora, una comunicación para el cambio socio-político-cultural. Bien, seguimos. Al comienzo decía que había puesto como consigna esta idea de quiénes somos, cómo somos y de dónde nos constituimos. Y ahora lo voy a completar. ¿Cómo nos constituimos como actores sociopolíticos desde la comunicación? O sea, el relevamiento trató de ahondar en nuestras identidades, en un doble carácter, ¿no es cierto?, de pertenencia al sistema de educación superior, pero también al sistema de medios públicos. Entonces, la pretensión de los datos también implican generar una mayor cohesión dentro de la pluralidad de expresiones que son las radios del sistema de radios universitarias, con la idea de fortalecer, obviamente, la red de radios universitarias. O sea, este relevamiento, por un lado, también nos permite, además de los datos que van generando, y que obviamente son provechosos, nos permiten plantear objetivos generales, complementar esfuerzos, generar posicionamientos en relación a la sociedad y frente al Estado también. O sea, la idea fue abordar también diferentes dimensiones de las gestiones de las radios universitarias. La política comunicacional, lo organizacional, lo tecnológico, lo económico. O sea, realidades necesarias para fortalecer y posicionarnos en este escenario político-comunicacional, como decía. ¿Por qué? Porque son 63 radios, hay varias que están en camino a... Entonces, por lo tanto, la red de Aruna empieza a tener, lo tiene, pero se afianza más, un peso específico en este escenario de lo que podemos denominar la comunicación democrática en Argentina. Ahora sí, entonces le voy a pedir, para continuar con esta presentación, le voy a pedir a Martín Iglesias, de la Universidad Nacional de Quilmes, que comparta algunas de estas precisiones de esto último que estaba comentando, y Martín, cuando quieras. Dale, gracias, Diego. Bueno, muchas gracias por la invitación también para participar de este espacio. Y me voy a referir a, como decía Diego, a las dimensiones de análisis que abordan particularidades de los proyectos político-culturales de las emisoras. Sin duda, los derechos a la comunicación y a la información constituyen los principios orientadores de la red y sobre los cuales justamente la asociación pretende ser reconocida. Por tal razón, en el estudio indagamos
sobre la existencia de esas nociones en los proyectos político-comunicacionales de las radios. Bueno, una aclaración. Aquí las radios podían responder más de una alternativa, así que reconocemos que existe una búsqueda que atraviesa múltiples dimensiones de aquello que nombra el derecho a la comunicación y a la información. Y ahí vamos a compartir en diapositivas, no me van a ver solamente a mí, los primeros datos que queremos compartir con ustedes a propósito de lo que son los resultados. Y como podemos observar en el gráfico que están viendo, las dimensiones del derecho a la comunicación y a la información que las radios más reconocen como parte de sus búsquedas están el garantizar información diversa y plural para los oyentes, ofreciendo distintas perspectivas sobre los temas que tratar, y también visibilizar y promover expresiones culturales locales. También tenemos que aclarar que cuando preguntamos ¿cuál es la dimensión del derecho a la comunicación que mejor caracteriza sus proyectos político-comunicacionales? El 42,9% de las radios señalan el acceso a la información diversa y plural. En el mismo sentido, en el gráfico siguiente, abordamos cuáles son las características y los aportes específicos de estas radios, disculpen ustedes, en tanto emisoras universitarias. Propusimos ahí un conjunto de afirmaciones sobre estas características, y las que más se reconocen en los proyectos comunicativos de las radios universitarias son relativas a aportar al vínculo de la universidad con la sociedad, nuevos temas y perspectivas a la agenda pública, al desarrollo cultural de la sociedad, a la pluralidad con información fundada en la producción académica y científica de las universidades. Esas serán las distintas opciones. Cuando indagamos cuál era la característica en las que más se reconocen, señalaron aportar al vínculo de la universidad con la sociedad, así como aportar nuevos temas y perspectivas a la agenda pública. En la siguiente, lo que vamos a ver es parte de lo que trabajó el informe relacionado con los aportes de las radios a la comunidad universitaria de la que son parte. Y el rol principal que las radios reconocen que desempeñan en relación con sus comunidades universitarias se vinculan a difundir las iniciativas, los aportes y las perspectivas de esa comunidad, así como informar sobre la vida institucional, política y académica de esas instituciones. En la siguiente vamos a ver lo referido a la relación de las emisoras universitarias con actores extrauniversitarios, y acá nos interesaba en particular manera esta dimensión para saber justamente con qué actores se relacionan las radios universitarias, teniendo en cuenta que es una dimensión central de la sostenibilidad de los proyectos comunicacionales. En relación con el Estado, acá voy a describirles porque este gráfico tiene como un montón de datos. En sus distintos niveles, esta relación con el Estado, propusimos un conjunto de vínculos posibles que definen esa relación. Y en primer lugar, se destaca que el Estado Nacional es el nivel estatal con el que aparecen porcentajes más altos de distintas formas de relación. Y se destaca la difusión de información provista por fuentes oficiales, la producción de contenidos propios a partir de la información que brindan esas fuentes, y la transmisión de contenidos producidos por distintos organismos nacionales. En relación a las provincias, observamos que la difusión de información constituye la relación que más radios establecen con ese nivel estatal, y también con la convocatoria de funcionarios que participan en función de calidad de fuente. Si bien los aportes en materia de pauta oficial, esto también está desarrollado en el informe en la pata económica, en general son bajos los aportes en materia de pauta oficial, bueno, la jurisdicción provincial es la que concentra mayores niveles de presencia en ese tipo de relación. Con respecto a los estados municipales, se identifican como las jurisdicciones con los niveles de respuesta más bajos, pero a su vez es el nivel con mayor porcentaje de radios que identifica con la posibilidad de proponer miradas diferentes sobre la información provista por fuentes oficiales municipales. Ahora, si observamos cuál es el modo de relación que mejor caracteriza el vínculo con los distintos niveles estatales, se destaca la producción de contenidos a partir de la información provista
por dichas jurisdicciones. Respecto al Estado Nacional, también tenemos que mencionar que concentra porcentajes importantes vinculados a la difusión de información provista como fuente oficial, y también aparece con un porcentaje mayor de radios que no tienen ningún tipo de vínculo, y sobre el cual también se retransmiten contenidos producidos por distintos organismos nacionales. Sobre la relación de las radios con los municipios, para cerrar este apartado y en comparación con las demás jurisdicciones, observamos que es el vínculo que más se caracteriza por convocar a funcionarios como fuentes y es el único en que la producción conjunta de contenidos tiene algún tipo de incidencia y se ve justamente en el gráfico. Y por último, como mención, sin gráfico que ustedes van a ver en detalle justamente en el informe, que está muy bien diseñado, lo observarán allí, nos vamos a referir a la relación con las organizaciones de la comunidad a las que pertenecen las radios universitarias, y allí lo que se plantea es una diversidad de vínculos donde más se destaca la difusión de información y la convocatoria a fuentes a integrantes de esas organizaciones para que tengan presencia justamente en el aire de las emisoras. Muchas gracias. Gracias, Martín. Y ahora, para continuar con esta presentación, Claudia Gatica, de la radio de la Universidad de Villa María, y Cintia Vargas, de la radio de la Universidad de Mar del Plata, van a compartir más datos significativos en torno a las audiencias, programación y otros aspectos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Disculpen que no encienda la cámara. Ahí Claudia está presentando. Estamos sin el audio nuevamente, así que hay problema con el audio. Como está Claudia Gatica y también está, si quieren hacerlo como hicimos con Tina, si quieren verbalizarlo, Claudia ya se preparó, está con la cámara apagada, ahora ya la encendió, ya se dio cuenta cómo venía, sin necesidad de hacer una seña. Esto es radio, entonces rápidamente nos va a acompañar y nos va a aportar los datos de la parte de aquellas que tuvieron. Y digo esto antes de... Te voy a robar cámara, Claudia. Antes de avanzar, digo, quisimos hacerlo de esta manera, porque lo podíamos haber presentado uno solo, presentar todo, pero quisimos reflejar ese espíritu federal y colaborativo que utilizamos durante todo este tiempo, hacerlo también acá en la presentación. Por eso vamos saltando de uno a otro y esto también puede traer estas dificultades. Estaba aprobado, andaba bien, pero puede fallar. Claudia, adelante. Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todos. Bueno, sí, realmente no esperábamos que escuchar el videíto, poder ahí estuvimos haciendo junto con Cintia, compartiendo un poco los datos, un poco tratando de reflejar de alguna manera un pantallazo en general de lo que fuimos trabajando. Yo también voy a compartir, voy a hacer la presentación de la, a ver, un segundito. Yo también estoy, en este momento estoy en la radio, así que volviendo. Ahí no sé si se ve. Sí, ahí sí, Claudia. Sí, ahí bueno. Sí. Yo disculpen que no puedo encender la cámara, pero estoy desde el celular y no quiero, Está bien, antes de que se corte, pero bueno. Bárbaro. Bueno. También, bueno, nosotros nos tocó la parte de, bueno, de lo que es la programación de las radios, y qué tienen en cuenta las radios universitarias para diseñar sus grillas de programación. Bueno, en general, como bien el informe, como bien decía Martín, está bien planteado, y todos estos datos, que lo que fue una encuesta súper extensa, porque bueno, también fue un momento de poder tener toda la información de todas las radios universitarias, que son 63, que tienen también sus características. Bueno, la gran mayoría tuvo, el 30% tuvo como búsqueda garantizar públicos amplios. Y en segundo lugar, la heterogeneidad de géneros y formatos.
Por otro lado, también el criterio informativo fue uno de los elementos principales para pensar los diseños de sus grillas de programación. ¿Querés pasar, Claudia, la diapositiva? Sabemos que en la grilla de programación se refleja de alguna manera también el proyecto comunicacional de la radio, ¿no? Que quiere llevar adelante. Ahí lo pasé, no sé si se ve. No. ¿No? ¿Querés ponerlo, sabes qué? Como se dice, en pantalla completa, porque está... Bien. Lo dejo de compartir. Sí. Porque me pasa también lo mismo que me pasó en mi casa, pero bueno, 2 segundos. Vuelvo. ¿Ahí se ve mejor o no? Sigue, bueno, ahí sigue la próxima, pero sí, digo, no está todavía en pantalla completa. Bueno, de esta grilla de programación, otra de las consultas tenía que ver con la cantidad de horas de transmisión de las radios universitarias. Y allí nos encontramos que la gran mayoría transmite las 24 horas, ¿sí? El 84% de las radios transmiten las 24 horas, y las otras franjas también tienen una gran cantidad de horario, porque hay un 7% entre 18 a 23, y de 12 a 18 un 5%. Pero bueno, la gran mayoría de las radios entonces transmiten las 24 horas. Bueno, no sé si ahí se ve a qué público les hablan las radios universitarias. En este sentido, sobre a qué público le plantean, o a quiénes les hablan, o a quiénes diseñan las programaciones, en esto lo que es la grilla de programación, el 83% apela a la comunidad en general, y luego a la comunidad universitaria, que también tiene que ver con los proyectos político-institucionales que tienen que ver con esta diversidad de género, una ampliación como fuentes de información. Así que bueno, eso se va reflejado también en lo que decíamos en la grilla de programación, y también a los públicos a los que le hablan. Sin embargo, sobre los estudios de audiencia, el 61% no tiene estudios sobre audiencia, solamente el 39% tienen algún tipo de estudio, ya sea a través de redes sociales o algún tipo de equipos que se ha conformado para saber quiénes los escuchan, lo cual todavía falta, como en las radios universitarias, trabajar si realmente esos públicos a los cuales diseñan la programación, si son realmente, eligen escuchar la radio universitaria como un medio para informarse, ¿no? No se está viendo, Claudia, quedó el de horas de transmisión, pero bueno, no importa, seguimos adelante. Seguimos adelante con... Ahí está, ahora sí. Estamos a qué público les hablan las radios universitarias. Volviste para atrás. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Bueno, esto un poco que comentaba Claudia, ¿no? De que si bien la intención es hablarle a la comunidad en general y a la comunidad universitaria por ahí más en particular, hay un gran porcentaje de las radios universitarias que no cuentan con estudios de audiencias concretos sobre si realmente el alcance de este público objetivo, este público destino al cual pretendemos llegar con nuestra programación, estamos efectivamente alcanzando, ¿sí? Por eso el 61% no cuenta con estudios de audiencia. Bueno, luego también preguntamos sobre cómo diseñan estas grillas de programación. El 96% de esas grillas es una producción propia interna de las radios universitarias, luego en un 66% a través de presentación de proyectos, ya luego un 32% a través de búsqueda de propuestas, y solo un 21% a través de alguna convocatoria para llevar adelante, para ver qué programas quieren sumar a la grilla de programación. Así que bueno, también es un alto porcentaje sobre cómo se van pensando cada una de las celdas que van a conformar esta grilla. Sí, recordemos también que si la mayoría de las radios transmite las 24 horas, bueno, de esas 24 horas, un alto porcentaje es de producción propia. Uh-huh. Bien. Bueno, sí.
No, y ahora nos interesaba también conocer quiénes eran los actores que intervenían en las decisiones del diseño de la conformación de esa programación. Y vemos que bueno, está bastante, los porcentajes, digo, están bastante similares. El 50% la decisión se toma exclusivamente en el área de programación de la radio. Hay algunas radios que no contamos con ese área, es por eso que también en un 48% intervienen otras áreas. Y hay otros dos actores que son externos a la radio exclusivamente, como las autoridades universitarias y las organizaciones sociales. Quiero decir que no son trabajadores que participan puntualmente en la radio, y allí nos encontramos entonces con estos dos actores, las autoridades universitarias y las organizaciones sociales, quienes también forman parte de las decisiones en el momento de diseñar la grilla de programación de las radios. Bueno, también preguntamos qué géneros radiofónicos predominan en las radios universitarias. También, que creo que tiene que ver con una línea de lo que se viene planteando desde un principio como proyecto comunicacional o proyecto político institucional. También el periodístico de actualidad es el género radiofónico que mayormente predomina en las radios. Esto podríamos pensar que también es una apuesta fuerte que tienen las radios para disputar nuevas agendas, ¿no? Que tengan que ver también con la mirada que tiene la universidad, o las universidades, o la mirada universitaria que tiene sobre determinados temas de actualidad, también sumado a brindar voces desde los mismos actores que tiene la universidad, y a través de la posibilidad de construir agendas que tengan que ver con su territorio. Así que bueno, el género que mayor predomina, el periodístico de actualidad, y luego ya en un menor medida el periodístico temático o el magazine, digamos como los tres primeros géneros radiofónicos. Bien, y esto tiene que ver un poco también con esto que acababa de comentar Claudia, ¿no? Que las radios universitarias argentinas predomina el género periodístico frente al género por ahí dramático, el género musical, y esa información se presenta justamente en programas informativos. O sea, el 94% eligió esa opción como la forma en la cual presentan la información las radios universitarias, y también lo vemos en otras modalidades informativas como los columnistas, como el boletín informativo, que pueden ser cada hora, por ejemplo, y los móviles. Son estas, digamos, se ven plasmadas en estos formatos las estrategias informativas de las radios. También, bueno, preguntamos cuáles son los temas más abordados por las radios universitarias. Bueno, en un 96%, un gran número, el arte y la cultura es parte protagonista de los temas abordados por las radios universitarias. Luego, también con un alto porcentaje, la comunicación pública de la ciencia y la información de actualidad política, local y nacional, lo cual también nos vuelve a llevar un poco a esta mirada que tiene sobre los temas de actualidad desde una mirada universitaria. Bueno, y también la música local y los temas de género tienen un gran porcentaje de presencia como temas abordados en la grilla de programación y en los contenidos. Por ahí los temas que menos se habían abordado, menos elegidos, tenían que ver con las historias locales y con pueblos originarios. Así es. Bueno, una más. También preguntamos sobre qué música suenan en las radios universitarias, o bueno, cuáles son la música que mayor predominan en la programación de la radio. Y bueno, los géneros musicales que mayor predominan son el rock nacional y el rock internacional, como el género que más suena en toda la programación. Luego el folclore, el jazz también en un menor porcentaje, pero bueno, el mayor porcentaje se lo lleva el rock nacional y el rock internacional. También hay una fuerte apuesta por la música local, o en muchas de las encuestas que fuimos recabando, hay una reivindicación mucho de la música local de cada una de las zonas donde se ubican las radios universitarias, pero bueno, rock nacional e internacional como géneros principales.
Otra de las consultas era sobre cuáles eran las estrategias digitales, es decir, cómo se vinculan las radios universitarias en las redes, y el 96% utiliza Facebook como red social, luego el 84% tiene su propia página web, un 79% también está presente en Instagram, un 61% utiliza WhatsApp y un 61% Twitter. O sea, estas son las redes sociales en las cuales más presencia de radios universitarias hay en estos momentos. Si querés pasar, porque lo que habíamos visto, lo que develaba también el estudio, el informe, es que si bien hay presencia de radios universitarias en las redes sociales, únicamente hay un 82% que realizan producciones enlatadas. Pero de ese 82%, la consulta era si hacían contenido exclusivo para ser enlatado, como por ejemplo podcast, es decir, que se hacían contenidos no que previamente hayan salido en el aire de la radio, sino exclusivamente para plataformas digitales, y en ese porcentaje era mucho menor. Bien, a pesar de la presencia que tenían las radios en distintas plataformas digitales. La mayoría utiliza las plataformas digitales como un formato de redistribución, es decir, que el contenido sale previamente en el aire de cada radio, y luego, para que tenga mayor vida útil, es que se lo sube, después de ser transmitido al aire, se lo sube en las distintas plataformas digitales. Claro, o sea, si bien todavía hay una búsqueda, como lo podemos ver, como las necesidades de formación, en pensar nuevos formatos de presentar la información, de presentar contenidos radiales para sus audiencias, todavía sigue habiendo un mayor porcentaje en donde el aire es el protagonista y, como decía Cintia, las estrategias o estos cortes que forman parte como formatos de podcast, que terminan siendo entrevistas que se realizaron en la radio para luego ser redistribuidas en las redes sociales. Todavía falta una búsqueda mucho más certera en la cual hacer una búsqueda que tenga que ver con los podcasts, pensado exclusivamente para estas audiencias que solamente son virtuales, que potencialmente pueden escuchar la radio o no. Y en eso, para finalizar, entre las necesidades de formación que se plantearon en la encuesta, tienen que ver con la digitalización y las redes sociales, con la técnica, sonido y edición y postproducción de estas producciones enlatadas. También tienen que ver con la perspectiva de género y el conocimiento de audiencia. Así que bueno, eso sería la parte que nos tocó junto con Cintia. Así que la verdad que fue muy valioso poder participar, nos una mirada panorámica de todas las radios, y también en eso después jugar a espejo de cómo nos encontramos cada una de las radios con respecto a estos datos que fueron parte de este informe. Gracias. Gracias. Gracias, Claudia, gracias, Cintia, y con lo que recién nos comentaban, va quedando claro ese perfil de las radios universitarias, que podríamos decir que es un perfil periodístico, informativo, que tiene distintas modalidades, ¿no es cierto?, de exponer los contenidos. Uno de esos contenidos también tiene que ver con la información fundada en la producción científico y académica, como particularidad de este perfil de radio. Bueno, otro de los ejes transversales que trabajamos fue la indagación de las radios en la cuestión de género. Entonces, ahora Zdenka Sandoval, de la radio de la Universidad de General Sarmiento, nos va a brindar los datos obtenidos y los comentarios correspondientes. Zdenka, avanti. Un gusto verles, un gusto reencontrarme, aunque sea pantalla por medio, con muchas compañeras y compañeros. Yo quisiera arrancar situando qué hablamos cuando hablamos de género. Si voy muy brevemente, tomar unas palabras de Leonor Faur, que lo expresa en Desafíos para la Igualdad de Géneros en la Argentina. Cuando hablamos de género, obviamente, abordamos un concepto que es relacional, que abarca tanto a los varones como a los varones y a las mujeres, y a las formas en que se relacionan. Alude a una construcción social, cultural, que se da a partir de las diferencias sexuales entre uno y otro. El género
es una categoría construida, no es natural y nos atraviesa tanto en nuestra esfera individual como en lo social. Influye la forma crítica de la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos, la definición de las jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad, en suma, la construcción social y cultural de las identidades y relaciones sociales de género redunda en el modo diferencial en que hombres y mujeres pueden desarrollarse en el marco de las sociedades de pertenencia, a través de la participación de la esfera familiar, laboral, comunitaria y política. De este modo, la configuración de la organización social de relaciones de género incide sustantivamente en el ejercicio pleno de los derechos humanos de varones y mujeres. Pero también vamos a incluir en lo que tiene que ver las identidades, las diversas identidades sexuales. Entonces ahí sí les pido el PowerPoint en lo que tiene que ver en su página 5, porque obviamente es la concatenación, esta presentación, en esa pantalla. Ahí simplemente digo, no voy a meterme en cada una de las leyes, seleccioné solo 24 leyes, hay mucho más. 24 leyes que favorecen o que han tenido en cuenta el reconocimiento, el derecho de las mujeres en la participación política como el primer derecho, que fue en el 47, hasta lo que tiene que ver la última de las leyes, que es el reconocimiento de las identidades en el documento. Y como universidad adherimos concretamente a la ley Micaela, pero como lo decía Diego, las radios universitarias tenemos doble pertenencia a lo que son el sistema universitario, pero también los medios públicos. Y como medios, como sistema de medios públicos, estamos insertos en una sociedad, hacemos comunicación, hacemos periodismo, por lo tanto, el resto de las leyes, de alguna u otra manera, en nuestro quehacer profesional, se ponen en juego. No solo en la gestión, sino también como medio público que somos, también somos un espacio público, por lo tanto, estos medios reconocidos por primera vez en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como medios universitarios, más allá que tenemos más de 100 años, tenemos un rol fundamental en la sociedad. Entonces, si bien desde la perspectiva de género esta investigación fue y es altamente valorada, a ver que podamos observarla, también tiene que ver al calor de este momento histórico, social, cultural, femenino. Le hicimos una mirada, ¿sí? Pero ahí en todo caso yo quisiera, aquí ustedes lo pueden ver, cuando dice en la dimensión política comunicacional, el abordaje de contenidos con perspectiva de género en la programación. Y ahí aparece que la perspectiva aparece de modo transversal, ¿sí? A lo largo, si ustedes leen el informe, este mapeo, vuelvo a decirlo, y disculpen si soy redundante, es uno de los ejes de nuestra investigación, pero no es el foco de análisis, ¿sí? Porque vamos a ver que efectivamente a lo largo faltan algunos datos con precisión. Yo la primera pregunta que me haría luego, y que la voy a repetir, es ¿qué entendemos por manera transversal de perspectiva? Me parece clave esa pregunta, porque como decía, todos estamos aprendiendo a mirar con los lentes desde la perspectiva de género. No es algo que uno se conoce una ley o habla con la E y ya está. Es algo que nos atraviesa, que todo el tiempo tenemos que estar mirando nuestras prácticas, y el lenguaje, que es un instrumento de transmisión, es una construcción de sentido común, también es una disputa política. Entonces, por lo tanto, si tenemos en cuenta que pocas universidades, yo podría decir Río Negro, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Psicología de Rosario, la Facultad de Ciencias Políticas de Córdoba,
Avellaneda, Mar del Plata, son las únicas universidades que en sus estatutos, en sus consejos superiores, abordaron el lenguaje inclusivo. De las 63, de las tantas universidades nacionales, muy poquitas, ¿no? Y si me remito como sistema universitario a los números que construyó el sistema universitario, la Dirección Nacional de Presupuesto e Información Universitaria, el Departamento de Información, en el año 2018-2019, dice que la gestión universitaria, rector, vicerrector, vicedecano, y si vamos a los docentes de educación exclusiva y semi-exclusiva, más del 50% pertenece a los varones. Más del 50%. La dedicación simple, 51% de mujeres. Si vamos al cuerpo no docente, que es la mayoría de los directores o coordinadores de las radios universitarias, más del 50% es para los varones, los no docentes. Y las dedicaciones más bajas en la docencia son para las mujeres. No me saquen por favor esa plata. ¿Sí? Estamos en el marco del sistema universitario, entonces por lo tanto las radios universitarias somos parte, y la RUGE, la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Géneros y contra la Violencia, recién se crea en el sistema universitario en el 2018. ¿Sí? Entonces, en este sistema, en un principio uno se alegra, porque creo genuinamente en la preocupación y en la intencionalidad de todos, gestiones de las radios, pero también los periodistas que llevamos adelante, pero me quedo con qué estamos entendiendo por mirada transversal. Porque a su vez decimos que los programas propios de abordaje solo tenemos el 27,3%. O sea, las radios producen programas propios de género solo el 27,3%. Hay otras formas también de producir, ¿no? Pero miren los especialistas. Especialistas en general son externos a las radios universitarias, el 32,7%. ¿Sí? La artística, bueno, la artística que es una dimensión política, comunicacional fuerte, el 65,5%. Me alegraron estos números verlos, pero también me surgen preguntas que estaría buenísimo seguir indagando, seguir profundizando a la luz también de seguir formándonos, ¿no? Simplemente. Ahora sí podemos pasar a la otra placa, donde decimos, bueno, no en esto que les decía, el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo aparece como el 69,6% y está buenísimo. Yo sé que quizás está de más decir que el lenguaje inclusivo no es solo hablar con la E, sino efectivamente es configurar nuestro modo de hablar de otra manera que es absolutamente complejo, porque aquello que no se nombra no existe, ¿no? Y entonces nosotros, si seguimos hablando en masculino, femenino, las otras identidades sexuales no son nombradas. Entonces estamos vulnerando un derecho. No es que simplemente no, vulneramos un derecho, el derecho de las personas a ser nombradas como quieren serlo. Entonces, vuelvo a decir, porque lo que no se nombra no existe, y eso sustenta las relaciones de poder que oprimen sobre lo que se reproducen, seguimos reproduciendo, historias de desigualdad e injusticia. Vuelvo a decirlo, es importante, no solo entonces, me parece, como comunicadores, donde la palabra, la radio, es oralidad pura. Entonces, ahí todo el tiempo creo que a todos se nos escapa la tortuga en algún momento, entonces pensar, formarnos con perspectiva de género, desde la perspectiva de género, es mucho más que formarse en la ley Micaela, es mucho más que eso, que lo tenemos que hacer todos, está clarísimo, y que lo estamos haciendo, pero es mucho más que eso. ¿Podemos seguir? En la dimensión político-comunicacional, las temáticas, como decían recién lo decían las compañeras Claudia y Cintia, en primer
En primer orden aparece arte y cultura. El segundo, como temática, puedo insistir, aparece la comunicación pública de la ciencia y la información en la actualidad. En tercer, aparecen los temas de género, ¿sí? Y la música local. Vuelvo a decir, vuelvo a preguntarme, si fuera como perspectiva también, no está mal que aparezca como temática en particular, pero aparece en tercera instancia. Avanzamos. La dimensión organizacional, la gestión, la conducción. De las 63, como decía el informe, fueron relevadas 57. De las 57, solo habemos 9 directoras mujeres. Una en la región NOA, 2 en la Patagonia, 1 en NEA, 5 provincia de Buenos Aires. No hay de otras identidades sexuales. En la coordinación de producción se incrementa la presencia de mujeres, que está seguida por el área de administración. Pero no tenemos el número preciso de cuántas mujeres estamos en las coordinaciones de producción, u operación técnica, o musicalización. Ese número concreto no aparece porque no fue el objetivo, insisto. La idea sí era mirar desde, pero nos falta números que también hacen, la cuestión numérica, en este caso, como todos lo sabemos que el conocimiento no es neutral, que la metodología no es neutral, lo sabemos, entonces por lo tanto construir estos números, creo que como medios públicos, universitarios, nos permitiría avanzar en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento, no solo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que nos contiene, sino también en las leyes que contiene nuestro país y el sistema universitario. No tenemos identidades sexuales en las coordinaciones. ¿Sí? La dimensión organizacional, lo mismo, no está el número preciso, por eso no lo puse, me parecía mentiroso tomar el número global, porque ahí aparecía, ¿no? A un 80 y pico %, pero no aparece cuál es el rol en la conducción, en los programas periodísticos. Diego decía, las radios universitarias somos, en su gran mayoría, radios periodísticas, con influencia, con incidencia en nuestros territorios locales, regionales. Los programas de la mañana, los programas centrales de la radio, ¿cuántas mujeres lo conducen? ¿Cuántas mujeres son periodistas en el área de política, en el área de economía? ¿Cuántas mujeres somos? ¿Cuántas columnistas somos las mujeres? Y no en términos solo por ser mujer, sino efectivamente porque creo que el movimiento de mujeres en este contexto nos ha interpelado y nos ha atravesado fuertemente a las mujeres. Y obviamente esto sacude y se mete, ¿no? Cala en los medios. Pero también hay una disputa. Entonces aquí corrernos de algunos lugares, y de hecho hay estudios que se están haciendo y que empezaron el año pasado desde llamados del Ministerio de Mujeres, desde la Secretaría de Medios, es saber cuántas mujeres habemos en los medios en roles determinantes, no en los de producción, no en los de coordinación de piso, que son roles donde las mujeres estamos, sino en los roles donde la mujer tiene la voz, la palabra, la mirada legítima, respetada, ¿no? Entonces me parece que la sabemos, habemos mujeres que tenemos capacidad de análisis, de conducción, de gestión, digo, ¿no? Agustina es una de ellas, es una de las rectoras. ¿Cuántas rectoras hay en el sistema universitario? Pocas, muy pocas. No me voy a animar a tirar el número. En algún momento, creo que en el 2018, había 5 rectoras mujeres. Ahora no me voy a animar a decir el número, pero no creo que haya crecido demasiado. Podemos seguir. En la dimensión organizativa y en la formación, porque también preguntamos por la formación, el 80,5% de las radios genera instancias de formación sobre género. Y cuando dice las radios, en general, al menos en este mapeo, cuando se dice formación de género, solo se dice Ley Micaela.
creo que hay que ampliar. Cuando hablamos de formación de género, es mucho más que Ley Micaela, y mucho más para quienes hacemos periodismo, hacemos comunicación, mucho más. La Ley Micaela es apenas algo, es muy importante, pero es solo un aspecto pequeño en el mundo de la comunicación. Y las necesidades de formación, vuelvo a ponerlo ahí, la primera preocupación de las radios es la digitalización y el manejo de redes sociales, lo técnico, sonido, edición, postproducción, y en tercera instancia aparece la formación en perspectiva de género. ¿Sí? Hay un reconocimiento que nos falta formarnos. Vuelvo, y creo que esta es la última, sí, es la última. Si trabajamos en el 67% desde la perspectiva de género, no es que, para mí no es contradictorio solicitar formación en perspectiva de género, todo lo contrario, lo celebro profundamente. Vuelvo a decir, me parece que este estudio muy construido de manera colaborativa, con una ayuda fundamental y una guía fundamental de Susana y de Vale, de la Universidad Nacional de Córdoba, de las compañeras, y cada uno que hemos visto la grilla. Bueno, no podemos preguntar todo, achiquemos, agrandemos, ¿no? Porque también hay que decirlo, Aruna nació en el 98 y es el primer estudio de investigación que se lleva adelante. Y lo hicimos porque de verdad necesitamos un insumo que nos permita repensarnos, construirnos como medios públicos universitarios y pensar y aportar también en el diseño de políticas públicas para los medios universitarios. Necesitamos políticas públicas para todas las dimensiones, para la gestión, para la formación, digo, de verdad las necesitamos, pero para eso también, y para poder construir en red, producir contenidos, formación, digo, creo hay una potencialidad enorme de construcción de red de las radios universitarias que, bueno, en todos estos años de existencia lo hemos ido haciendo más, menos, pero creo que el camino que se inició, celebro la continuidad, puede darnos para seguir creciendo y efectivamente ser una red potente que cumpla con lo que manda la ley. Primera cuestión, la ley de servicio de comunicación audiovisual. Somos federales, lo indica la ley, ¿sí? Por lo tanto, cumplimos con la ley. Pero también, ¿cuáles son los otros roles que la sociedad espera de nosotros como medios? ¿Cuál es ese rol? ¿Qué significa ser un medio público? ¿Qué significa para estos medios públicos universitarios? Significa trabajar con perspectiva de género y desde la perspectiva de género, desde la perspectiva de derechos, de los derechos humanos y de todos los derechos a la educación, a la comunicación, pero también al respeto de las otras identidades y de las mujeres. Gracias. Gracias, Zdenka, completo informe de esta parte que tenías que abordar. Vamos a pasar ahora a Karina Chakur, que es la última. Vamos a hacer una prueba, Diego. Perdón que te interrumpa. Y esto es televisión, ¿verdad? Diríamos. Sí. Pero podemos hacer una prueba con el video. Yo estoy con fibra, ahí arreglé con técnica, a ver si lo podemos pasar desde acá. Y ustedes van a decir si se escucha o no. Dale. Sí. Es Karina Chakur de la Universidad Nacional de Catamarca, que tiene a su cargo el área de lo económico y sus colaterales. Un placer poder saludarlos a todos. Mi nombre es Karina Chakur, soy de la Universidad Nacional de Catamarca y para mí fue realmente un placer haber formado parte de este equipo de investigación sobre la situación de todas las radios universitarias nacionales argentinas. Ahora voy a pasar a contarles, a mí me tocó contarles un poco sobre lo que tiene que ver la sostenibilidad económica, el equipamiento técnico de las radios universitarias. Y acá vamos a compartir la pantalla. Bueno, acá podemos ver en este gráfico que un poco más del 40% de las emisoras del sistema de radios universitarias nacionales argentinas cuenta con partidas presupuestarias específicas
asignadas por las universidades, ¿sí? Cuando nosotros indagamos en las diferentes maneras de financiamiento de las radios, además de estas partidas presupuestarias específicas, el 76,4% señaló que cuentan con recursos de la universidad asignados de manera no específica, a través de contratos, uso de servicios telefónicos, infraestructura. Tenemos allí, a ver, acá les podemos poner. También, bueno, todo lo que tiene que ver con servicios, ¿no? Después el 40% tiene fondos a través de la publicidad no tradicional, y el 27,3% de las radios acceden a fondos de las unidades académicas también, ¿no es cierto? Después, si indagamos cuál es la principal forma de ingreso de las radios universitarias, allí observamos que los fondos no específicos de las universidades constituyen el ingreso más importante, ¿sí? Para el 66,1% de las emisoras. Ahora, cuando abordamos las áreas que necesitan refuerzos presupuestarios, bueno, allí las radios nos respondieron que hay más de unas áreas que necesitan poder tener estos refuerzos, ¿no? Más del 80% considera que es necesario reforzar lo que es el personal vinculado a la producción de contenidos. Esto hace referencia a productores, a periodistas, a editores. Cerca del 70% necesita refuerzos presupuestarios para equipamiento técnico, también es un número muy importante, ¿no? Y cerca del 62% equipamiento para salida al aire de exteriores, ¿sí? Bueno, ahora frente a la pregunta que hicimos, que tiene que ver con el principal refuerzo presupuestario, lo mencionamos allí hace un momento, la mayor parte es fortalecer el personal, ¿no? Para la producción de contenidos, y en menor medida y con una marcada diferencia nos dijeron sobre el fortalecimiento del equipamiento técnico para producir esos contenidos. O sea, la mayor necesidad está en el personal para producción, ¿no? Para producir contenidos. En cuanto al acceso a la pauta oficial, que también tiene que ver con la sostenibilidad de las radios universitarias, es una de las fuentes de financiamiento que tenemos las radios universitarias, corresponde muchas veces a la pauta oficial de los distintos niveles estatales, y como observamos acá en este gráfico, se analizaron 5 años, ¿sí? Del 2016 al 2020, tener en cuenta el 2020, un año marcado, signado también por la pandemia, ¿no? Bueno, allí tenemos los porcentajes muy similares, muy parecidos. Estos son pauta oficial, tanto de nivel nacional, provincial como municipal. Lo que podemos observar ahí, que la mayor acceso a la pauta es de la pauta municipal, ¿no? En todos los años, bueno, salvo en el año 2020, que se mantuvo en el mismo lugar. Después también algo que tenemos que contar y remarcar el tema de los impuestos, ¿no? De los impuestos y de los tributos que por derecho de autor, de intérpretes, que las emisoras deben asumir también regularmente para prestar los servicios, y acá podemos ver en el gráfico cuáles son las obligaciones que las radios universitarias cumplen de manera regular, que son tarifas fijadas por sociedades de gestión colectiva, de derechos de autor, de titulares de derechos conexos, como el tema de Argentores, SADAIC también, ADIC, AFPIF. Después tenemos también el gravamen a los servicios de comunicación audiovisual, que bueno, aparecen con menores porcentajes de cumplimiento, y allí está, esto es lo que tiene que ver con los impuestos y con los tributos, y esto es la parte
económica, la sostenibilidad económica que tienen las radios universitarias. Ahora, para seguir, vamos a detenernos un poco en lo que tiene que ver con los aspectos tecnológicos. Un gran porcentaje de las radios universitarias, como podemos ver allí en el gráfico, transmite por FM, mientras que un menor y marcado porcentaje, solamente el 7% por AM, y el 3,6% restante lo hace por radios digitales. Es decir que, más del 90 y casi el 100, ¿no? 97% por ahí del sistema de radios universitarias transmite de manera analógica, y de ellas el 92,6% también lo hace vía streaming, ¿no? Esto también para poder destacarlo. Y vamos a la siguiente placa, y esto tiene que ver con las potencias, ¿no? También cómo se transmite en realidad en cuanto a las radios que transmiten de manera analógica, como podemos observar en este cuadro, ¿sí? Los transmisores tienen entre 500 y 1000 vatios en el 35,8% de los casos, y entre 1000 y 500 vatios en el 30,8% de los casos, ¿no? En cuanto a esto tiene que ver también con, esto nos dispone a saber sobre el área de cobertura, ¿sí? Esto tiene que ver con las audiencias. En el tema de los transmisores también, ¿no? Cerca del 88% de los transmisores está homologado, el 5,5% no está, el 7,3% restante en realidad no lo sabe, ¿no? Y el tema de las audiencias también, el tema de las audiencias que es muy importante porque tiene que ver con estas áreas de cobertura, ¿no? Como decíamos, se destaca acá que cerca de un 80% de las radios tiene una audiencia potencial de más de 100.000 personas. Entonces eso también debemos destacar en cuanto al alcance de las radios universitarias. Si nos vamos a ir al equipamiento técnico, en cuanto a esto, el 96,3% de las emisoras universitarias cuentan con equipamiento específico para procesamiento de audio. De las radios que cuentan con ese procesador, el 52% indica que está incorporado en el equipo transmisor de la radio. El 50% de las radios no cuenta con una planta transmisora junto a los estudios de puesta al aire, el 46% sí lo hace, cerca del 54% de las radios tiene su planta transmisora con habilitación definitiva, el resto en trámites también. El tema de la conexión a internet, que es muy importante, un gran porcentaje, y podríamos decir un poco más del 98% de las radios cuentan con conexión a internet, algunas de ellas tienen más de un tipo de conexión, cerca del 64% de las radios cuentan con servicios por fibra óptica, el 38% con banda ancha, y un mínimo, solamente el 5% tiene conexión inalámbrica, ¿sí? Bueno, esto quería contarles, ¿no? Lo que tenía que ver en cuanto al equipamiento también. Así que muchísimas gracias por su atención, y espero que pronto podamos encontrarnos nuevamente para poder disfrutar de muchas otras investigaciones y cuestiones que tienen que ver con nuestras queridísimas radios universitarias nacionales argentinas. Solamente para ya ir cerrando este encuentro, algunas pequeñas apreciaciones respecto de lo que acaba de decir Karina. Ella hablaba sobre la necesidad, esto casi el 80% de las radios que solicitaban o veían como necesidad de refuerzos, mayor personal para la producción de contenido. Y esto, si me permite, yo lo relaciono con algunas cuestiones que ya se mencionaron a lo largo, desde el inicio de este encuentro esta tarde. Por ejemplo, mayor personal para la producción de contenido en relación a esto de brindar información diversa y plural. O sea,
hace falta personas para poder avanzar en el tratamiento, el mejor tratamiento de la información y la producción de la información. Al mismo tiempo, esto se relaciona con ese punto que estaba con un altísimo porcentaje de aportar nuevos temas y perspectivas, ¿no? Nuevos temas y perspectivas donde se involucra también la producción académica y científica que hacen las propias universidades, ¿no es cierto? Todo esto incluso relacionándolo con la mejor manera de vincularnos con la sociedad en general y al mismo tiempo con la difusión de las actividades universitarias. Es decir, entiendo esto como lo necesario para producir más información desde el propio conocimiento, desde la propia producción, no ser tanto distribuidores, sino productores netos del contenido que producen las propias universidades, la radio, para trabajar con mayor énfasis las agendas propias. Me parece que eso es uno de los puntos centrales que aparece como dato, pero también aparece como desafío, como probabilidad, como deseo. Bien, con esto vamos cerrando. Yo le doy paso nuevamente a Claudio Añasgo, en calidad de presidente de Aruna, para que pueda hacer el cierre más formal. Claudio. Sí, bueno, Gustavo ha levantado la mano, me parece. Ah, no sé, no vi. Sí, sí. No se escucha, Gustavo. A ver. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, lo primero, saludar al plenario de Aruna, presentarnos. Soy Gustavo Dumo, soy coordinador del Centro de Medios de la Universidad Nacional de Chilecito, en la provincia de La Rioja. He sido designado en el cargo recientemente, hace 20 días, 25 días. Está formando también dentro de este plenario Eduardo Montemaggio, que ha sido designado al frente de Radio Universidad Nacional de Chilecito. Tenemos apenas 20 días, como les marcaba, de gestión. En la jornada de ayer se ha elegido al nuevo rector de la Universidad Nacional de Chilecito para completar un mandato tras la renuncia presentada por el ex rector Norberto Pinoa, y el doctor Germán Antequera es el nuevo rector de nuestra universidad. En principio, nosotros no hemos formado parte de esta investigación. Hubiésemos querido de todo corazón poder formar parte, poder integrar todo este trabajo, pero bueno, en la gestión pasada no se sumó a esa actividad, que es sumamente importante. Para nosotros es casi un manual de funciones, una línea trazada de cuál es el recorrido que se puede hacer. Mientras escuchaba a la compañera Lenca, yo iba diciendo, bueno, no estamos tan mal en Chilecito con de género, porque ella se preguntaba si había voces que empuñaban la palabra, ¿sí? Voces femeninas, que eran puntos referenciales ante el micrófono, con sus opiniones, con sus análisis. Bueno, en la Universidad Nacional de Chilecito y en Radio Universidad Nacional las tenemos a esas voces. Están muy representadas, tenemos un porcentaje bastante elevado de participación femenina, de cupo femenino. Entonces eso nos abre también una perspectiva para decir, bueno, me parece que la senda va por este camino. A todos, pedirles por favor que esta información se pueda socializar, nos pueda llegar a nosotros. Somos una radio muy joven. Nuestra radio el próximo 27 de agosto, coincidentemente con el aniversario de la radiodifusión, recién va a estar cumplimentando sus 4 años de vida, con este año de pandemia que, bueno, a todo el mundo nos ha tenido a maltraer y donde tuvimos que hacer malabares para poder sostener el proyecto de comunicación. Pero es un proyecto de comunicación para una ciudad que tiene 30.000 habitantes en su cabecera departamental, que se extiende a poco más de 70.000 habitantes en todo el departamento, y que llega a una zona de influencia en la provincia de La Rioja, que estamos hablando de unas 100.000, 110.000 personas.
somos casi un barrio de una de las ciudades grandes, como puede ser Córdoba, como puede ser Buenos Aires, como puede ser Santa Fe. Pero también en este interior del interior, en este interior donde el diablo perdió el poncho, aquí en La Rioja, dicho gráficamente, muy lejos de todo, tratamos de esforzarnos también por, de alguna manera, equiparar esas asimetrías, tratando de impulsar una democratización de la palabra en el camino donde la radio es sumamente escuchada, está inserta, posicionada dentro de la comunidad, ha venido a cumplir un espacio muy importante en nuestro departamento, y bueno, ese trabajo conjunto, perdón por la garganta, la tenemos en la mano en el día de hoy, pero queríamos estar presentes. Hay un trabajo muy interrelacionado también con otros organismos del Estado, ya sea del Estado municipal, del Estado provincial, tratando de fortalecer esos vínculos, porque la universidad, en tal sentido, es también parte de esta patria que nace en los municipios y termina en el Estado Nacional. Así que para cada uno de los compañeros, un abrazo muy fuerte, muy, muy grande, entrañable desde aquí, y bueno, solicitar nuevamente la consideración para que toda esta información nos pueda llegar, que estemos al pendiente de las requisitorias de ustedes en lo que podamos sumar. Aquí está Universidad Nacional de Chilecito para sumarse también a esas tareas. Buenas tardes para todos. Bueno, gracias Gustavo. No sé si algún otro compañero o compañera quiere decir algo. Aprovechamos ahora. Bueno, muy bien. Agradecer la presencia de todos. La verdad que es un trabajo arduo, exhaustivo, bastante complejo por la característica de nuestra red, por la forma en que se llevó adelante y por el contexto de pandemia también, que dificultó muchísimo la puesta en común de todo el material que fue recogido por todo el equipo que trabajó. Sí, Jessica. Sí. Daniel Gali levantó la mano también. Ah, perdón. No lo vi, rector, discúlpeme. No, igual no quiero decir nada sin antes felicitarlos por el trabajo extraordinario que han realizado, tan participativo, tan federal, tan en equipo. Sin duda alguna que esto va a servir para disparar distintas actividades. Yo pienso que Agustina, como lo dijo al principio, como presidenta de la comisión, ya tomó nota que a partir de estas investigaciones, de este relevamiento tan bueno que han realizado, indudablemente que va a disparar de necesidad de personal para contenidos, para algunos, en igualar tecnología para otros, en diseñar presupuestos para el tema de la cuestión de género, que sabemos que hay, y a lo mejor hay que reorientar hacia algún lugar, algún rector que está pensando, a lo mejor hoy tiene una posibilidad después de ver este informe en que puede reorientar esos recursos, o a nivel documentación, aportes. Bueno, en definitiva, lo que hemos escuchado indica claramente que al tomar conocimiento dispara en aquellos que tienen la capacidad de decidir nuevas acciones. Entonces yo lo que quiero decirles, pidiéndole permiso a Agustina, que es la que va a tener que divulgar esto en el seno del plenario del 31 de agosto que tenemos, igual no sé si dirá algo en el comité ejecutivo que tenemos la semana que viene, pero tal vez lo tiro como una idea que se me iba ocurriendo a medida que los iba escuchando, que Agustina podría presentar una especie de enlatado de programa de radio, podcast, o como ustedes entiendan que pueda ser en el día del plenario con todos los rectores presentes, porque las investigaciones de la universidad son universales, son públicas, es para que las conozca todo el mundo. Y ahí es un ámbito ideal con todos los rectores presentes para usar 3, 4 minutos, no sé en cuánto se podrá hacer una explicación que acá nos llevó 1 hora y media, pero a lo mejor en 4 o 5 líneas gruesas presentar ahí, Agustina, si alguna de las radios, o a lo mejor hacer antes un meet como se hizo acá, pero aprovechando 3 minutos, concentrado en 3 minutos, y hacer el informe tipo un programa de radio, que además la cuestión estética nos va a ayudar
a que todo el mundo preste atención y entienda el informe. Bueno, es simplemente decir esto, por eso te interrumpí, Claudia, a lo mejor tenemos un mes por delante como para poder hacerlo de esta manera, pero es una idea, Agustina, que a lo mejor tendría que haber pasado en un mensajito, pero se me ocurrió mientras estaba escuchándolo hoy, y por lo bueno que estamos viendo que ocurrió con los resultados del informe. Gracias. Bueno, nosotros tomamos nota de lo que dijo rector, la verdad que está muy buena la idea. Vamos a ver desde la comisión directiva y por supuesto con Diego y todo el equipo que ha generado este trabajo, podemos realizar ese nuevo formato, digamos, de presentación. Bueno, agradecer a todos, ya estamos más de 1 hora y media compartiendo este espacio, la verdad que muy, muy interesante, espero que les haya servido para visualizar toda la variedad de temas y de cuestiones que nos toca desarrollar y abordar en nuestra red de radios universitarias. Agradecerles a todas, a todos, en especial a Luis Lázaro, que siempre está con nosotros. En algún momento Karina mencionó la cuestión formal, digamos, de licencia, etcétera, de papeles que a veces las radios universitarias no han terminado de complementar. Bueno, Luis ha agarrado hace más de un año la tarea de colaborar con nosotros y llevarlo adelante desde el ENACOM. Sabemos que lo está haciendo, sabemos que, por ejemplo, el ENACOM en estos últimos meses ha otorgado la licencia para una repetidora en la ciudad de Ushuaia, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, con lo cual no solamente vamos a tener la radio universitaria más antigua del mundo, que es la Radio Universidad Nacional de La Plata, sino también me parece que vamos a tener la radio universitaria más austral del mundo, así que no es menor. Gracias, Luis, lo quería mencionar. Muchas gracias, Diego, también por todo el apoyo que nos estás dando. Sabemos que el trabajo que venimos tratando de realizar para que se promulgue el 5 de abril como el Día de las Radios Universitarias tiene mucho que ver con vos y con el diputado Carro, que bueno, hoy no pudo estar presente lamentablemente, pero quería compartirlo. También Guillermo Saucedo, muchísimas gracias por todo. Acá nos menciona Luis la licencia de la radio de Carolina, de la Universidad Arturo Jaureche. Siempre me olvido de Carolina, hago mal en eso. Perdón, Carlos. Yo, para cerrar, quiero que nos dirija algunas palabras. Por supuesto, rectora, desde ya, con nuestro apoyo, muchas gracias por esto de que va a canalizar lo que estuvimos compartiendo acá. Esdenka, súper clara tu exposición, muchísimas gracias. Con vos inició en la vicepresidencia anterior que ocupabas, por supuesto, en el periodo anterior de la conducción de Aruna. Pero decía que quiero que la vicepresidenta, copresidenta, como le digo yo, Agustina Colucci, también se exprese, porque tiene mucho que ver con todo lo que se hace habitualmente y también tiene que ver con este proyecto y este estudio que estamos presentando. Agu. Bueno, espero que me escuchen bien ahí. Pido disculpas que no estoy con la cámara, pero bueno, acá en La Matanza nos estamos peleando por internet en este momento, así que se nos complicó un poco. Pido disculpas también por el tema de los videos que no pudieron salir como lo habíamos pensado, pero bueno, quiero agradecer en primer lugar, obviamente, a Luis Lázaro, a Guillermo Saucedo, a Diego Rossi, que son compañeros que siempre están al lado de las radios universitarias. Agradecer a las carreras de comunicación. Sin ellas no hubiera sido posible esta investigación, y obviamente a los rectores y rectoras, que esta investigación se dé dentro del marco del Consejo Interuniversitario Nacional es muy importante para Aruna. Es la primera vez que tenemos un censo, tenemos un estudio completo del estado de las radios universitarias, y esto obviamente nos va a permitir pensar en mejores políticas públicas de ahora en más. Esto demuestra que lo importante es el trabajo en red. Cuando trabajamos en red y trabajamos en equipo, de manera federal, de manera conjunta, tenemos estos resultados. Tenemos una investigación, tenemos un noticiero que sale todos los días en 30 radios universitarias contando la situación de pandemia en cada una de las regiones. Así que creo que este es el camino. Agradecerles, volver a agradecerle a Agustina Rodríguez Sá y al rector Daniel Gali
que siempre nos acompañan, y obviamente a toda la comisión directiva de Aruna y a todo el equipo que llevó adelante esta investigación en el medio de una pandemia, que no es poco. Este trabajo arrancó en las jornadas de Paraná y a lo largo de todo el año pasado, en el medio de una pandemia, donde las radios universitarias seguimos estando al aire y al lado de nuestra comunidad todos los días. Esta investigación se pudo hacer, se pudo finalizar, y hoy tenemos estos resultados, y ojalá que sea la primera de muchos trabajos que vengan de ahora en más en adelante. Así que muchísimas gracias por estar todas y todos presentes hoy. Gracias. Bueno, muchas gracias, Diego. Te dejo el cierre como coordinador de todo este proceso. Bueno, no quiero hablar más porque ya se va a hacer demasiado largo, pero simplemente retomando un poco todo lo que dijeron para hacer un cierre así definitivo, este trabajo creo que abre puertas, o sea, abre puertas para otras indagaciones y también para que cada una de las radios nos pongamos en espejo con este marco general de todas las radios y tratar de ir viendo y cotejando cada uno de los puntos que se fueron dando, cómo estamos en lo particular de cada una de las emisoras. Y bueno, y seguir trabajando en conjunto y aprovechar este envión para buscar algunas actividades concretas. Se mencionó el tema de las audiencias. Creo que, por lo menos entiendo que por ahí también pasa alguna otra indagación, algún otro relevamiento respecto al tema de las audiencias, entre otras cosas, ¿no es cierto? Pero bueno, gracias por acompañarnos en esta larga tarde que se fue corriendo, por haber estado presentes y nada más. Bueno, muy amables a todos. Gracias.